Muy buenos días, apreciados oyentes. Al fondo de nuestra cortina musical encontramos a Felipe Gómez con ese sentimiento mariano con el que recibimos este día especial de Nuestra Señora no de Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes, aparición en Francia, un 11 de febrero de 1858. Y este contexto mariano que nos va disponiendo para, si Dios nos presta la vida, en 8 días será el miércoles de ceniza. Y ese miércoles de ceniza va a marcar el inicio de un tiempo de penitencia, de meditación y de reflexión, la Cuaresma. Pero antes quisiera que la, la comunidad entendiera que hoy, por los méritos de una aparición cuya característica es la de la sanación a los enfermitos, la liberación a los enfermitos, y tiene como centro el rostro sufriente de Dios, hoy, asimismo, la Iglesia conmemora el Día del Enfermo. Y es que no solo hace referencia la Iglesia al otorgarle tamaño gracia a Nuestra Señora como la fiesta del enfermo, es porque no solo son las enfermedades del cuerpo, no solo son las tribulaciones físicas, emocionales o psicológicas, son también, apreciados oyentes, todas las enfermedades del alma y del espíritu que hacen de nuestra vida una experiencia poco agradable y, si me permiten utilizar el adjetivo, miserable. Y es tan así, apreciados oyentes, que muchas veces nosotros tenemos dolencias en las que no logramos explicar, o para ser mucho más concretos, no logramos siquiera aliviar con una pastilla. Y es que en el alma no actúa el medicamento. Y es que en el alma no actúa la crema para aliviar, para desinflamar, para ayudar a cicatrizar. En el alma no actúa ese tipo de medicamento. Por eso tenemos que recurrir al remedio divino o al divino remedio, como es Jesús. Y únicamente es Jesús presente quien pasa su mano sanadora. Y para algunos que me preguntaban, ¿cuándo es la misa de sanación? Es todos los días en los que se celebra la misa. El Señor sana y libera. Lo único que requiere es fe, confianza y abandono absoluto a su voluntad divina. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo guardemos como referencia para nuestra misión, apreciados oyentes. Nuestro Señor sí nos cuida, nos fortalece y alivia nuestras dolencias y nuestros sufrimientos. Nuestro Señor no nos abandona a la suerte, pero también hay que ser dispuestos para eso. Atendiendo a este preámbulo, quiero llevarlos, apreciados oyentes, a esta historia hermosa que comenzó un 11 de febrero de 1858. Bernadette, una niña de 14 años, recogía leña en Masvielle, una pequeña población a las afueras de Lourdes, Francia, cuando, acercándose a una gruta, una ráfaga de viento la sorprendió y ella vio una nube dorada y a una señora vestida de blanco, con sus pies descalzos, cubiertos por 2 rosas doradas que parecían apoyarse sobre las ramas de un rosal. Y en su cintura había ceñido
un cinturón ancho de color azul. Sus manos juntas estaban en posición de oración y llevaba un rosario. Y eso que rodeaba su cintura era una cinta azul celeste. Y aquí es muy importante describir el primer signo. Dentro de la tradición judeo-cristiana, el simbolismo y la significancia que tenía que una mujer ajustara en su cintura una cinta azul delicadamente ajustada era sinónimo de una mujer encinta, es decir, portadora de vida. Y esto ocurre en esta aparición. La connotación de la aparición de Nuestra Señora en las nubes da la característica y describe el sentido celestial, providencial y sobrenatural de Nuestra Señora la Virgen María. De la misma manera, Nuestra Señora siempre advierte de su presencia a través de una flor tradicional en todas sus apariciones a lo largo y ancho del mundo, y son las rosas, que no solo con su aroma, color y belleza agradan y enaltecen la llegada de Nuestra Señora, sino que también nos recuerdan que con las espinas a veces nuestras experiencias de amor, nuestras experiencias de esperanza se tornan en experiencias un tanto dolorosas, de las cuales en este valle de lágrimas, como lo decimos al final del rezo del Santo Rosario, es un motivo de pausa, de dolor y de reflexión en preparación hacia la vida eterna. Al principio de esta aparición, Bernadette sintió temor. Sin embargo, su primera reacción fue rezar el Santo Rosario, que siempre llegaba consigo. Y para sorpresa de esta pequeñita, Nuestra Señora, de manera simultánea, pasaba las cuentas, es decir, las pepitas del rosario, entre sus dedos. Para sorpresa una vez más de Bernadette, Nuestra Señora retrocedió hacia la gruta en la cual se había aparecido y desapareció. Por los siguientes 18 ocasiones ocurrió lo mismo, hasta el día 16 de julio. Y este es el primer acto providencial mariano. Y el primer acto providencial mariano es que la Iglesia nos recuerda que el 16 de julio es la conmemoración y celebración de otra advocación mariana católica, que es Nuestra Señora del Carmen. Cesa la aparición en Lourdes y luego se conmemora la aparición de Nuestra Señora en el Monte Carmelo. Es que la madre cuida de sus hijos, apreciados oyentes. Es que la Virgen no desaparece, sino es una madre que vive atenta con el legado perfecto entregado por su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y ese hijo, que es Juan, representa a la humanidad entera. No las equivocadas interpretaciones de que la Virgen tuvo más hijos, que es lo que genera confusión en muchos de nuestros creyentes y en muchos de nuestros detractores de la aparición, la pureza y la concepción inmaculada de Nuestra Señora. Es así, apreciados oyentes, que nosotros hemos logrado acercarnos a saborear y a testimoniar el ejemplo y la presencia de Nuestra Señora, la Virgen María, línea de la esperanza. El 18 de febrero
En la tercera aparición, la Virgen le dijo a Bernadette: ven aquí durante 15 días seguidos. La niña le prometió hacerlo y la señora le expresó: yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo, sino en el otro. La noticia de las apariciones se corrió por toda la comarca y muchos acudían a la gruta creyendo en el suceso. Otros se burlaban. Y un paréntesis en este punto para transmitirle a nuestros oyentes que a veces nuestra soberbia y nuestro engreimiento nos hace supuestamente seres y mentes y corazones que cuestionan lo que Dios ha dispuesto. Somos en ocasiones tan irreverentes en nuestras apreciaciones que desafiamos el amor de Dios. Y desafiamos ese amor de Dios para convencernos y para que Dios nos convenza de que puede hacerlo. Y esa irreverencia es la que tiene este mundo sumido en división, en muerte, en violencia, en un desenfreno de su sexualidad, en un desenfreno de sus emociones y por ende una soberbia inimaginable e incalculable de solo satisfacerse a sí mismo. Posteriormente, en la novena aparición, que ocurrió el 25 de febrero, la señora manda a Bernardita a beber y lavarse los pies en el agua de una fuente, señalándole el fondo de la gruta. Bernardita no la encontró, pero obedeció la solicitud de la Virgen y escarbó en el suelo, produciéndose el primer brote del milagroso manantial de Lourdes que hasta hoy sigue presente. Esa fuente en la cual hay millones de testimonios de sanación, de liberación y de cura, pero no por el carácter mágico, no por el carácter supuestamente idólatra del cual somos juzgados y calificados los católicos por otras denominaciones cristianas. No, apreciados oyentes, por el gesto de amor de Dios que unido a través de la fe nos permite creer y confiar que para Dios absolutamente nada es imposible. Por eso la manera hermosa como Dios se manifiesta en esta aparición a través de su Madre, Nuestra Señora, es para sanar, para cuidar y para alentar a su pueblo, convencido de que Dios está con nosotros, de que quiere nuestro bienestar. Seguidamente en las apariciones, la Santísima Virgen exhorta a Bernadette a rogar por los pecadores. Manifestó el deseo de que en el lugar se construyera una capilla y mandó a Bernadette a besar la tierra como acto de penitencia para ella y para otros. El pueblo presente en el lugar también la imitó y hasta el día de hoy esta práctica continúa. Qué curioso, otra coincidencia con las apariciones marianas, y solo rescatemos dos: Fátima en Portugal, Guadalupe en México, y en las dos pide la Virgen que se construya un templo, para que alaben, para que oren y para que le imploren ¿a quién? A su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Virgen no va por un lado y Cristo va por el otro. No, están íntimamente unidos, porque nuestra fe dentro de nuestra Iglesia Católica es cristocéntrica. Cristo es el centro de nuestra fe. Y Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, viene a promover la unidad, teniendo como centro a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la Santa Misa. La devoción y la humildad, con la reverencia en que Bernadette hace obediencia al mandato de la Virgen, nos recuerda a nosotros como cristianos la reverencia que tenemos hacia el templo de Dios, hacia el lugar, hacia el altar, en el cual
el Señor se inmola y se entrega por amor en procura de nuestra salvación. Eso es solo posible en un Dios que ama tanto, tanto a la creación de su amado Padre, que en esa intimidad hace hasta el extremo de dar la vida por sus amigos. Posteriormente, el 25 de marzo, a pedido del párroco del lugar, la niña pregunta a la señora quién eres. Tercera coincidencia, 25 de marzo, la fiesta de Nuestra Señora de la Encarnación. Se encarna el Hijo de Dios. ¿Y quién soy yo para que el Altísimo ponga su mirada en mí? Y las palabras de Nuestra Señora son: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a los fieles de generación en generación. 11 de febrero, 16 de julio, 25 de marzo. La coincidencia es perfecta. Y solo es perfecta, digna y ejemplar a la manera de Nuestra Señora, la Virgen María. La sorpresa de Bernardita, una niña sin mayor estudio, o sin ningún estudio para ser más exacto, provista de una situación social y económica de extrema pobreza y de altísima necesidad, que recibe de los labios de Nuestra Señora, la Virgen María, esta respuesta: yo soy la Inmaculada Concepción y siempre Virgen María. Miren esas palabras escalofriantemente dulces y maravillosas, que solo provienen de una mamá, de una mamá. Inmediatamente, en obediencia, que es una característica de las apariciones marianas, en el caso de los pastores, en Fátima, en el caso de San Juan Dieguito, en Guadalupe, y ahora en el caso de Bernadette, en Lourdes, Bernadette fue a contarle al sacerdote, y él quedó asombrado, pues era casi imposible que una jovencita analfabeta pudiese saber sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, declarado por el Papa Pío IX en 1854. Apreciados oyentes, esta es una característica fundamental de las cosas de Dios, que no está ocurriendo algo en la tierra y algo diferente en el cielo, sino que hay una común unidad entre la trascendencia y el carácter terrenal del camino de la fe del hombre. No hay una separación de realidades, por el contrario, hay una integración, y eso es posible a través de la fidelidad, del amor y de la gracia, porque solo en presencia misma de la bienaventurada y siempre Virgen María fue posible la redención del mundo. ¿A través de qué? De su inmaculada concepción, de su sí, de su obediencia y por ende de el alumbramiento, la buena noticia del Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Es el motivo, hermanos, de nuestra fe hoy, que en una fiesta mariana nosotros refresquemos la fidelidad de María, nosotros valoremos el discipulado de María y nosotros vivamos y asumamos que esa naturaleza mariana es el enriquecernos de tener una madre espiritual delegada por su propio Hijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que a través de San Juan, que representa a toda la humanidad, nos es cubierto el manto maternal de la Reina del Sol, coronada de estrellas, discípula perfecta, vaso insigne de devoción, rosa mística, Nuestra Señora de Lourdes. Línea de la esperanza con el Padre Fabián.
A la señora vestida de sol, a Nuestra Señora de Lourdes, nadie se le compara, porque su belleza maternal no se puede explicar, porque su mirada no se puede describir, y porque su amor solo se puede sentir en la intimidad de la relación entre un hijo y una madre. Eso solo es posible cuando Dios ama tremendamente la humanidad. Efectivamente, en el lugar se comenzó a construirse un santuario. El Papa Pío IX le dio el título de basílica en 1874. Las apariciones fueron declaradas auténticas el 18 de enero de 1862. Lourdes, ese pequeño pueblecito, es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo. Millones y millones de personas acuden cada año, con muchísimos enfermos. Han sido sanados, curados, protegidos, liberados en sus aguas milagrosas. La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se celebra el día de su primera aparición, un 11 de febrero, como hoy. Pero, pasando del desarrollo histórico de la aparición, ¿cuál es el mensaje de Lourdes para nosotros? ¿Cuál es ese mensaje mariano que la Virgen nos muestra y nos describe? Pues bien, el mensaje que la Santísima Virgen María dio en Lourdes, Francia, en 1858, se concreta en, primero, es un agradecimiento del cielo por la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se había declarado 4 años antes, en 1854, al mismo tiempo que así se presenta ella misma como madre y modelo de pureza para el mundo entero, que está necesitado de esta virtud. ¿Por qué la Iglesia declara una concepción inmaculada en María? Porque no fue concebida bajo pecado y porque fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Dogma de la Iglesia Católica, invitación a creer y incondicionalmente verdad aceptada y reconocida por no solo la autoridad eclesiástica, sino por los fieles, devotos y entregados en obediencia a la voluntad divina. Y esta es sin lugar a dudas una manera como se ratifica que María no fue cualquier tipo de mujer escogida desde el Altísimo para tamaña tarea y misión que rompería las tinieblas del pecado, porque traería la buena noticia para el mundo entero, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Asimismo, en un segundo aspecto podríamos decir que es una exaltación de las virtudes de la pobreza y la humildad, aceptadas cristianamente al escoger a Bernardita como instrumento de su mensaje. Y aquí viene una acotación. ¿Quiénes eran los pastores en Fátima? Campesinos, sin ninguna educación, pero revelados a través de la sabiduría infusa, es decir, a través de la fuerza y la gracia del Espíritu Santo para poder hablar. ¿Quién era Juan Dieguito? San Juan Dieguito era un simple indiecito, pero escogido nada menos y nada más que por la divinidad y la trascendencia para llevar tamaño mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, un gran interrogante surge alrededor de estas realidades. El primero, ¿por qué Dios escoge a los ignorantes? ¿Por qué Dios escoge a los pequeños? ¿Por qué no escoge a los intelectuales, a los preparados, a los estudiosos, a los que tienen poder? Porque Dios se revela en el sencillo, en el humilde y en el pequeño. Porque la redención viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Por eso, el Padre Eterno concede la gracia de una concepción virginal de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo y el alumbramiento de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo en la simplicidad de un pesebre. Y en esa simplicidad del pesebre nos recuerda que el Dios se hace hombre y que al mismo tiempo ese hombre se hace Dios para redención del mundo entero.
Ese es, sin lugar a dudas, un argumento profundamente teológico y que muestra el poder y el amor de Dios. Porque el poder de Dios es inimaginable, impredecible y, por supuesto, inobjetable. No se puede objetar el poder de Dios. Porque lo de Dios es santo, es perfecto, es único y es verdadero. Por eso no se cuestiona la virginidad de María, por su obediencia y por su sí. Y es esa niña María, es esa simplicidad, y es esa maternal acogida, sonrisa y mirada que los pastorcitos Jacinta, que San Juan Dieguito y que hoy Bernadette nos recuerdan de cómo la Madre del Salvador viene a su encuentro, de cómo la Madre de nuestro Creador quiere quedarse con nosotros, porque Dios no se le revela al soberbio, al que presume, al que cuestiona, al que procura saber más que el mismo Dios. Dios se revela en el sencillo y en un corazón blando y humilde, donde cae una semilla que puede dar fruto y da fruto en abundancia, como hemos venido leyendo en estos días en la primera lectura de la misa diaria del libro del Génesis. Porque para Dios, al hacer las cosas, al crear las cosas, siempre utilizó un adjetivo al final de cada cosa. Y Dios vio que era bueno. Y Dios vio que era bueno. Y Dios vio que era bueno enviar a la Virgen Santísima. Y Dios vio que era bueno, que nos hacía falta la mamita del cielo, línea de la esperanza con el Padre Fabián. Algunos me hacen caras en el estudio y dicen, ¿y esa canción de San José cómo rima con el tema? Pues el varón prudente y justo aceptó desposar a una mujer llamada María, que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el ángel, en sueños, le dice a José, José, no temas tomar por esposa a María. Miren esa belleza. Y es ese mismo carpintero del cual heredó el arte de la mano en la madera Jesús. Porque también por un árbol la humanidad cayó. Y fue el árbol del pecado en el que Adán y Eva sucumbieron. Pero también en el árbol de la cruz la redención llegó por nuestro Señor Jesucristo. Pero también en el árbol de la cruz nuestra sanación y nuestra liberación fue posible. Pero también en el árbol de la cruz, en el madero, fue posible que una mujer llamada María recibiera el encargo de la maternidad entera y eterna sobre la creación de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Otro aspecto que consideramos dentro del mensaje de Nuestra Señora en Lourdes es el de la cruz. La Santísima Virgen le repite que lo más importante es ser feliz en la otra vida, aunque para ello sea preciso aceptar la cruz. Y usted que está sufriendo, padeciendo esos quebrantos de salud, esos dolores intolerables, esa angustia y esa desesperación de que ha recibido el diagnóstico de una enfermedad terminal, usted que vive esos tipos de depresión, usted que está sufriendo interiormente por ese hijo descarriado, por el alcoholismo de su esposo o de su esposa, por la infidelidad, por tantos tormentos físicos y espirituales, hoy este mensaje de la Virgen le permite entender que si usted ofrece ese sacrificio, ese dolor y ese tormento a Dios, la Virgen le ayuda a llevarlo, porque usted está aceptando la cruz, usted está aceptando la misión que Dios le ha dado. No renuncie usted, apreciado oyente que me está escuchando, que sigue haciendo la novena y sigue haciendo devotamente su oración para pedirle a Dios la sanación. Dios escucha. Y es que la sanación no comienza afuera.
La sanación no es el chantaje espiritual para Dios, para hacer su presencia. No, mis hermanos. La sanación comienza cuando en paz interior en mi corazón yo puedo reconocer que Dios está conmigo y yo puedo reconocer que la acción de Dios está, que Él me está escuchando y me está sanando. Porque cuando hay paz interior se disipa todas las tinieblas y se disipa todo aquello que confunde el corazón del hombre. Dios está con nosotros, Dios quiere quedarse con nosotros y es el importante mensaje de hoy de Lourdes en este programa que quiero transmitirles. Dios quiere quedarse con nosotros, Dios nos ama incondicionalmente. No renuncien nunca a ese amor verdadero, no renuncien ni renieguen de la cruz que Dios les ha enviado. Por el contrario, amen la cruz como la amó el mismo Señor, que para nuestra redención sufrió la ignominia, el desprecio que le causó la misma muerte. ¿O ustedes creen que fue poco relevante la expresión de Él en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y expirando, murió. Eso no es gratuito, eso es verdad, es real. El sufrimiento de Él es el que nos permite hacer vida. Es ese sufrimiento el que nos permite marcar esa experiencia formidable, majestuosa, de amor infinito y de amor perfecto de un Dios que dio la vida para nuestra redención. Tómense un minuto para presentarle al Señor sus dolencias, sus necesidades, sus afugias, que pueden ser físicas, que pueden ser espirituales, que pueden ser también materiales. Porque el Señor no es tacaño, porque el Señor no se guarda nada para sí mismo. Por el contrario, el Señor expresa su amor, expresa su cuidado para toda la humanidad, agobiada y doliente. Línea de la esperanza con el Padre Fabián. Y una frase que a veces resuena muchísimo con dificultad en nuestro corazón y en nuestra alma, y es la pureza de Dios. Y quiero que por un instante sientan y vivan esas palabras que canta un hombre a Nuestra Señora. La dulzura de un niño es la dulzura de la relación entre el Creador y su criatura. La palabra dulzura en el contexto teológico marca la nobleza del alma que se deja guiar y se deja llevar por Jesús. Cuando nosotros nos referimos a que ser dulces a los ojos de Dios es dejarse guiar por Dios, es dejarse llevar por Dios. Si ustedes miran con detenimiento los ejemplos de San Juan Dieguito, de los pastorcitos en Fátima y de Bernadette, es la dulzura de la obediencia, la dulzura de la docilidad y ese amor incondicional y perfecto a que Dios haga su obra, a que Dios se manifieste. Mis hermanos y mis hermanas, yo les quiero invitar en esta memoria de la aparición de Nuestra Señora de Lourdes, que nos regalemos esa docilidad espiritual para no seguir sufriendo más, para no seguir amargándonos más, sino por el contrario, para estar mucho más dispuestos a que Dios entre en nuestro corazón, tome nuestra vida, tome nuestro ser y tome nuestra existencia, y nos vaya marcando esa manera dócil y amable de un papá que quiere lo mejor para sus hijos, pero que en ocasiones nuestra soberbia y nuestro engreimiento no permite como esa paternal intervención de Dios en nuestra vida. No sigamos siendo rebeldes, no sigamos llenándonos de contradicciones y de conflictos para renegar acerca de nuestra vida.
Amemos la cruz hasta el extremo de sufrir la misma cruz, porque la verdadera felicidad está en nuestra morada eterna. La felicidad no es este mundo material, la felicidad no es este mundo lleno de egoísmos y de apegos que solo arrancan, arrastran y aplastan la verdadera felicidad, que es el encuentro con Dios. Dios es profundamente amoroso y perfectamente libre, porque es que la libertad a la cual somos invitados como hijos de Dios no es la libertad de hacer lo que yo quiera, sino hacer la voluntad de Dios, que procura única y exclusivamente paz interior, gozo de la creación y esperanza en la vida eterna. Apreciados oyentes, este programa de Línea de la Esperanza hoy ha querido acercarlos de manera devota y de manera piadosa a este sentimiento mariano de dejarnos enriquecer por la presencia dulce de Dios, de su presencia maternal y de alentarnos a que no estamos solos. Línea de la Esperanza con el Padre Fabián. De tus manos enséñame a Dios, oh María, Madre de Dios, porque tu pureza me hace ser un hijo fiel, tu pureza me hace ser un hijo noble, humilde, necesitado de ti, oh Madre Santa, oh Madre bendita. Mira mi matrimonio, mira mi esposo, mira mi esposa, mira mis apegos, mira mis dolencias y mira mis enfermedades. Tu pureza es ese signo de obediencia que garantiza mi libertad, oh Madre de Dios. Usted que me está escuchando, que tiene dudas, que está solo, que está sufriendo, hoy es el tiempo de que María entre a su corazón, de que conquiste, disipe y aplaste su orgullo. Y cuando se conquiste y aplaste su orgullo, ella misma extenderá su mano para levantarla, y juntos inclinarán su cabeza a los pies de la cruz para decirle: Jesús, me has llamado, aquí estoy, y estoy para hacer tu voluntad. Línea de la Esperanza, los dejo con este mensaje de María, la Madre del Salvador.